Mi nombre es Gloria Marcela López Santos y voy a desarrollar el primer objetivo de la segunda discusión, explicar la naturaleza química de las enzimas, sus principales propiedades y la función que desempeñan en los sistemas biológicos. Las enzimas son polímeros biológicos que catalizan las reacciones químicas que hacen posible la vida tal como la conocemos. Casi todas las enzimas son proteínas. Las excepciones notables comprenden RNA ribosomales y un puñado de moléculas de RNA que se dividen o empalman por sí mismas, conocidas en conjunto como ribosimas. Además de servir como catalizadores para los procesos metabólicos, su actividad catalítica, su especificidad para sustrato y estereoespecificidad permiten a las enzimas desempeñar funciones clave en otros procesos relacionados con el bienestar de los seres humanos. Las enzimas tienen importancia en la producción de alimentos y detergentes y juegan un papel importante en el aumento del valor nutritivo de los alimentos tanto para los animales como para los seres humanos. Algunos tipos de enzimas son las oxidorreductasas, las transferasas, las hidrolasas, las liasas, las isomerasas y las ligasas. Número 2. Explicar cómo el pH y la concentración de las sales afecta el estado iónico de una enzima y su función biológica. La actividad enzimática está relacionada con las características del pH y fuerza iónica del medio, concentración de sal. Estos factores afectan la configuración de la proteína, ya que los diversos grupos funcionales de las cadenas polipeptídicas pueden ionizarse o interactuar con otras cargas o grupos funcionales, modificando su estructura terciaria, ya que las enzimas presentan su máxima actividad a un valor dado de pH, el cual es diferente para cada enzima. Los pH extremos cambian el estado de ionización de numerosos grupos de la enzima. Estos cambios pueden desnaturalizar la enzima de manera irreversible, perdiendo su actividad. Las variaciones de pH más pequeñas afectan a un número menor de grupos ionizables y si están en el sitio catalítico la actividad de la enzima cambia. El valor de pH al que la actividad de una enzima es máxima es el pH óptimo. La mayoría de las enzimas tienen un pH óptimo entre 4 y 8. La variación del pH asimismo puede alterar el grado de ionización del sustrato, modificando la unión del sustrato a la enzima. Hablemos de su función biológica. Estos actúan como catalizadores, de forma estructural, transporte, almacén y defensa, entre otros. Igual 3 que dice explica a través de gráficas factores que afectan en la velocidad de las reacciones enzimáticas como la concentración de sustrato, la concentración de enzimas, el temperatura y el pH. Yo le voy a hablar sobre la concentración de sustrato. En toda reacción enzimática, si se incrementa la concentración de sustrato, se produce un aumento de la velocidad de formación del producto, teniendo de establecer el equilibrio químico entre la concentración de sustrato y la del producto. En este proceso las enzimas no varían. Cuando se incrementa la concentración de sustrato, la velocidad inicial aumenta hasta alcanzar su valor máximo. Cuando llega a este punto, aunque se le agregue más concentración de sustrato, no influirá en la velocidad de la acción y se vuelve de manera constante. La concentración enzimática. Las enzimas actúan como aceleradores de la velocidad de la acción. La velocidad de la acción es directamente proporcional a la concentración de enzima, a cualquier concentración de sustrato. Por ejemplo, si la concentración de enzima es disminuida hasta la mitad, la velocidad inicial de la reacción se reducirá también a la mitad de la original. Por lo tanto, cualquier variable que afecte a la concentración de funcionalidad de las enzimas va a estar afectando indirectamente la velocidad de la reacción. Bueno, yo soy Lisbeth Ariana Lobos Ortiz y le voy a dar la continuación del objetivo número 3, que son temperatura y pH. Vamos por temperatura. La elevación de la temperatura incrementa la velocidad de una reacción catalizada por enzimas. Al principio, la velocidad de reacción aumenta cuando la temperatura se eleva debido al incremento de la energía cinética de las moléculas reactantes. Los límites de la actividad para la mayor parte de las enzimas tienen lugar entre los 10 grados centígrados y 50 grados centígrados. La temperatura óptima para las enzimas en el cuerpo se halla alrededor de los 37 grados centígrados. Aquí se puede ver cuando la temperatura aumenta, la velocidad también aumenta, como se ve en el repunte acá en la gráfica. Y esa es la temperatura óptima, que son los 37 grados centígrados que ya mencioné antes. Ahora vamos por el pH. Todas las enzimas tienen dos valores límites, que son el pH óptimo y el pH normal. Entre dos valores extremos se sitúa un pH en el cual las enzimas alcanzan una efectividad máxima. Es el llamado pH óptimo, como mencioné antes. Este es independiente del punto isoeléctrico de la molécula enzimática, es decir, esta no tiene carga global ya que hay tantos radicales ácidos como básicos. Aquí también se puede observar que la velocidad aumenta cuando el pH también aumenta. El repunte de la velocidad aumenta
debido casi a la pH óptimo. Muchas gracias. Mi nombre es Fátima Saray Larios García y me corresponde explicar el objetivo número 4, que dice explicar por qué el pH del ambiente intracelular de las enzimas no es precisamente el pH óptimo de las enzimas. La mayoría de las enzimas tienen un pH entre 5 y 9, existiendo excepciones como la pepsina con un pH de 2. Podemos decir que la actividad enzimática está relacionada con las características del pH y la fuerza iónica del medio. Estos factores afectan la configuración de la proteína, ya que los diversos grupos funcionales de las cadenas polipeptídicas pueden ionizarse o interactuar con otras cargas o grupos funcionales. Mientras que el pH óptimo es el pH al cual las enzimas llevan a cabo su actividad catalítica. Si este pH es alterado de forma drástica, la proteína se desnaturaliza y pierde su actividad catalítica. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre las holoenzimas. El sufijo holo significa todo o completo, es decir que una holoenzima está formada por una apoenzima y un cofactor. Bueno, ahora vamos a saber de que las enzimas son proteínas. La principal característica de las enzimas es que son catalíticas. ¿A qué nos referimos cuando decimos que son catalíticas? Es decir, que aceleran el proceso de una reacción metabólica, disminuyendo la cantidad de energía que se ocupa en ella. Y toda enzima actúa sobre una partícula en particular, llamada sustrato. Algo muy importante es que el sustrato se convierte en un producto de interés, mientras que la misma enzima no sufre ningún cambio de interés mediante esa reacción, sigue estando igual. Muy buenas tardes, doctora. A mí me toca continuar con el objetivo número 6, las enzimas funcionales del plasma. Las enzimas funcionales del plasma tienen una acción definida y específica. El plasma es su sitio normal de acción. Están presentes en altas concentraciones y algunos ejemplos de estas enzimas son las enzimas de coagulación, la ceruloplasmina, la pseudoclorinesterasa y la lipasa. Enzimas no funcionales del plasma. No se sabe que tengan funciones fisiológicas en el plasma, pero están presentes en bajas concentraciones. Ejemplos de estas enzimas son las enzimas intercelulares, como lo son la hexocinasa, la fosfofructokinasa, la piruvatocinasa y la amilasa. Muy buenos días, tardes o noches, estimada doctora. Continuaré con el objetivo número 6 y continuamos con las enzimas orientadoras de un órgano. Estas enzimas son las que están presentes en concentraciones apreciables en un órgano y que al variar su concentración le dan al médico una orientación de qué tejido o qué órgano puede estar sufriendo alguna enfermedad. Como por ejemplo tenemos la acetilcolinesterasa, también tenemos la fosfatasa ácida, la fosfatasa alcalina y las aldolasas. Continuamos con las enzimas de secreción. Estas enzimas son las que van a ser secretadas por un órgano o por una glándula que tienen un tipo de secreción exócrino y de forma pasiva van a ejercer su acción a otro sitio. Por ejemplo, tenemos la amilasa, la lipasa y la fosfatasa. Aquí concluye mi breve participación. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Como miembro de mi grupo de discusión, me corresponde explicar lo que es el objetivo número 7. Empezaremos con la primera muestra, la sangre. Sabemos que los exámenes de sangre permiten medir los niveles de concentración de muchas enzimas como las GOT, la ST, la LDH, la CPK, la creatina quinasa, hemoglobina, troponina 1 y troponina T. La segunda es la enzima alanina aminotransferasa. El análisis de la enzima alanina aminotransferasa suele formar parte de los análisis iniciales para detectar enfermedades hepáticas. La tercera es la orina. La acidemia metilmanólica es una enfermedad que se debe a efectos en el fermento metilmanólico enzima mutasa, normalmente diagnosticada en la infancia, que ocasiona la acumulación de ácidos metilmanólicos en el cuerpo y que puede conducir a problemas metabólicos graves. Y la última es la amilasa en la orina. La amilasa es una enzima que debe digerir los carbohidratos. Es producida principalmente por el páncreas y en las glándulas que produce la saliva. Este examen se hace para diagnosticar pancreatitis y otras enfermedades que afectan al páncreas. Esta ha sido toda mi participación. Espero que hemos entendido todos. Muchas gracias.
mí me toca el objetivo número 8, en el cual veremos las diferentes unidades en las que se expresa la actividad de las enzimas, en las cuales tenemos la unidad de recambio, unidad enzimática, la catal y actividad específica. En la unidad de recambio se define como el máximo número de moléculas de un substrato que una molécula de enzima puede convertir en producto en unidad de tiempo. La unidad enzimática se define como la cantidad de enzima que cataliza la conversión de un mol de sustrato en un minuto. En la catal tenemos que es la unidad utilizada que equivale a un mol por segundo y la que se ocupa más en medicina. En la actividad específica tenemos que es el número de unidades de enzima por miligramo de proteína o por mililitro de disolución. El cual consiste en explicar la relación que existe entre el daño celular y la actividad de las enzimas en el plasma. El daño celular es el resultado de lo que sería un estrés celular que provoca el cansancio o la alta exigencia, por así decir. Este grado de intensidad provoca que las células se les dificulte volver a adaptarse, y por esto estas a veces sufren lesiones, ya sea de tipo químicas o físicas, que las llevan a la muerte celular. La actividad de las enzimas en el plasma, este es otro punto, que cuando hay un incremento de enzima en lo que son los valores normales, por así decir, de enzimas en el plasma, estos también provocan muerte celular debido a las altas concentraciones de enzima. Corresponde el objetivo número 10, el cual es explicar qué son los simógenos, su proceso de activación y su importancia médica, ejemplificando su hidrólisis selectiva parcial. ¿Qué es un simógeno? Un simógeno por enzima es un precursor enzimático inactivo, es decir, no cataliza ninguna reacción como hacen las enzimas. Sustancia proteica específica que origina una enzima. Para activarse necesita de un cambio bioquímico en su estructura que le lleve a conformar un centro activo donde pueda realizar la catálisis. En ese momento el simógeno pasa a ser una enzima activa. ¿Cuál es su importancia médica? Los simógenos son utilizados en muchas reacciones biológicas como en la digestión o en la coagulación sanguínea. La existencia en el organismo de proenzimas evita la autodigestión de los tejidos, la coagulación de la sangre en los vasos, etc. En el metabolismo se encuentran numerosos ejemplos de procesos de activación de simógenos. La digestión de las proteínas en el duodeno requiere la acción coordinada de varias enzimas proteolíticas, puesto que cada una es específica para un número limitado de cadenas lateral. Por ello, los simógenos deben ser activados de uno en uno. La activación de simógenos en cascada se presenta en la coagulación de la sangre. Así el fibrinógeno, para cumplir su misión formadora de coágulos que taponen las heridas, deben de transformarse proteólicamente en fibrina. Proteólisis selectiva o parcial convierte a proproteína en proteína madura. Las proproteínas de enzimas se llaman simógenos o proenzimas. La proteólisis produce cambios conformacionales que crean, por ejemplo, el sitio catalítico de la imotripsina, alineando los residuos de ASP y SER del sistema de relevo de cargas. Continuaré con la clasificación de las enzimas, que estas van de acuerdo al tipo de reacción que catalizan. La primera es óxido-reductasa, que son de óxido-reducción. La segunda son las transferasas, transferencia de grupo. La tercera es hidrolasa, hidrólisis con transferencia de grupo. La cuarta son las liasas, lisis de un sustrato generando un doble enlace. La quinta son isomerasas, transferencias de grupos en el interior de las moléculas para dar formas isómeras. La sexta son las ligasas, formación de enlaces CC, CS, CO y CN mediante reacciones de condensación acopladas a la ruptura del ATP. Derivado a esta clasificación existe un código numérico para cada enzima, que consta de 4 partes separadas por puntos. El primer número denota la clase a la que pertenece la enzima. El segundo número denota la subclase a la que pertenece la enzima, al igual que el tercer punto, pero con la diferencia de que esta subclase es más específica, como por ejemplo en óxido reductasa especifica dónde se oxida y cuál se reduce. Y la cuarta y último número corresponde a la identificación precisa de las sustancias sobre las cuales actúan estas enzimas.
Buenas tardes, les desarrollaré el objetivo número 2, que consiste en explicar la función de cada uno de los reactivos y analizar los resultados obtenidos en la determinación de la amilasa. Una pequeña introducción de la enzima amilasa. La enzima amilasa es digestiva y producida y secretada por las glándulas exócrinas de los ácidos pancreáticos, y también mediante esta en niveles altos se pueden determinar casos clínicos como la apendicitis y la insuficiencia renal. Ahora vamos a las funciones de cada uno de los reactivos. La función del reactivo del sustrato del almidón es servir a la amilasa como componente de degradación en la reacción de hidrólisis. También poder digerir el almidón y el glucógeno para convertirlo en sustancias más simples o más sencillas. Ahora vamos con la función del reactivo de yodo, que es determinar el efecto de la amilasa sobre la digestión en el proceso de hidrólisis y la actividad de dicha enzima se determina mediante el uso de este reactivo. Ahora vamos a la obtención de los resultados. Se puede determinar que el almidón no hidrolizado da un color azul oscuro con el reactivo de yodo, pero a medida se efectúa la digestión, este color se vuelve cada vez más pálido, lo cual permite obtener el resultado y así se puede determinar que el almidón ha sido hidrolizado completamente. Esta ha sido toda nuestra participación. Gracias por su atención. En este momento vamos a ver lo que es el objetivo 13, describir la reacción catalizada por la amilasa, señalando el sustrato, producto y enlace que rompe. La amilasa es una enzima digestiva producida y secretada por las células exocrinas de los ácidos pancreáticos. Su acción es hidrolizar el almidón y el glucógeno hasta maltosa, maltriosa y una mezcla de oligosacáridos ramificados, no ramificados y algo de glucosa. En el sustrato está lo que es el almidón y el glucógeno, en lo que es el producto maltosa, maltriosa y una mezcla de oligosacáridos ramificados, no ramificados y algo de glucosa. El enlace que rompe es el enlace glucosídico alfa,4. Gracias. El objetivo de explicar la razón por la que en el diagnóstico diferencial y en la evolución y pronóstico de muchos estados patológicos son importantes los análisis enzimáticos. Al igual que en la biocatálisis, que regula los procesos fisiológicos, las enzimas llevan a cabo funciones definitivas relacionadas con la salud por la enfermedad, en tanto en que la salud, todos los procesos fisiológicos ocurren de una manera ordenada y se conserva la homeostasis. Durante los estados patológicos, esta última puede ser perturbada de manera profunda. Por ejemplo, el daño tisular grave que caracteriza a la cirrosis hepática puede deteriorar. Objetivo 15. Enunciar los valores normales de amilasa en suero y las posibles alteraciones séricas en algunos procesos patológicos. Muy bien, tenemos que la amilasa es una enzima cuya función es digerir el glicógeno y el almidón en azúcares simples. Esta se encuentra en el páncreas, es secretada por las glándulas salivales y en menor medida se encuentra en el hígado y en otros órganos. Muy bien, tenemos que los niveles de amilasa en sangre recomendados van de 30 a 220 unidades por decilitro. Esto puede estar sujeto a cambios de acuerdo a la técnica y el laboratorio en el cual se realicen, es decir, que va a estar sujeto a los rangos de normalidad establecidos por ese laboratorio. ¿Cuáles son los valores de amilasa recomendados? Tenemos que en hombres y mujeres el valor recomendado es de 26 a 102 unidades por decilitro y en niños es de 8 a 110 unidades por decilitro. Entre las posibles alteraciones séricas que presentan en diversas patologías tenemos que si los niveles de amilasa en la sangre son elevados, decimos que esta es una hiperamilasemia y puede ser resultado de un cáncer de páncreas, ovario, pulmón, obstrucción intestinal, pancreatitis aguda, cálculos de vesícula biliar, etc. Y tenemos que si hay una disminución de la amilasa en la sangre, es decir, una hipoamilasemia, tenemos que puede ser resultado de obesidad, hígado graso, síndrome metabólico, etc. Estos prácticamente solo son indicadores de las alteraciones séricas que producirían en la amilasa. Esta ha sido la explicación del objetivo 15. Muchas gracias. Objetivo número 16. ¿Qué son las isoenzimas? Las isoenzimas
son proteínas con diferente estructura, pero que catalizan reacciones del mismo tipo, pero poseen un diferente desplazamiento en la electroforesis. Importancia del diagnóstico clínico. Debido a que las isoenzimas poseen diferente distribución tisular, estas son un importante instrumento en el diagnóstico clínico, ya que ayudan a determinar daños sufridos en órganos específicos. Tenemos la creatinquinasa, CK, también conocida como creatinfosfoquinasa, cuyo estudio es importante para el diagnóstico clínico. Esta posee 3 diferentes isoenzimas formadas por diferentes subunidades, las cuales son CK1, CK2 y CK3. Lactato deshidrogenasa. Esta enzima está formada por asociación de 5 cadenas peptídicas, las cuales tienen presencia de 2 diferentes tipos de monómeros, de M y H. Analizar cómo la determinación de las troponinas complementa el diagnóstico de infarto de miocardio. La prueba troponina es un examen que mide la troponina cardioespecífica que hay en circulación para diagnosticar un ataque al corazón. Existen 3 tipos distintos de troponina. La troponina C tiene concentraciones similares en músculos esqueléticos y cardíacos. La troponina T e I se encuentran tan solo en el corazón y son cardioespecíficas. Están presentes en la sangre en cantidades muy pequeñas o indetectables. ¿Por qué hacer el análisis para determinar si se ha sufrido un infarto agudo de miocardio o una lesión en el músculo cardíaco? ¿Qué muestra se requiere? La determinación se realiza a partir de una muestra de sangre venosa. ¿Cuándo hacer el análisis? Inmediatamente cuando se presenta dolor torácico o otros síntomas que indiquen probabilidad de infarto de miocardio, como dolor en el pecho, brazos, cuello, mandíbula o falta de aire a respirar, entre otras. ¿Qué significa el resultado? Cualquier elevación, por pequeña que sea, puede estar indicando algún grado de daño cardíaco. Si es muy elevada, probablemente haya daño de un infarto agudo de miocardio o algún otro tipo de lesión cardíaca. Las concentraciones se elevan entre 3 a 6 horas después del infarto y los valores pueden permanecer elevados entre 10 a 14 días después del infarto y se mantienen elevados durante mucho más tiempo. Carla Verónica Jiménez y voy a explicarles el objetivo número 18. Las enzimas reguladoras, principalmente las enzimas alostéricas, funcionan a través de la unión reversible no covalente de compuestos reguladores denominados efectores alostéricos, los cuales son generalmente metabolitos pequeños o cofactores. La interacción del efector con el centro alostérico es tan específica como lo es la interacción del sustrato con el centro activo. Los moduladores alostéricos pueden ser de 2 tipos, positivos o activadores y negativos o inhibidores. También las enzimas moduladas covalentemente presentan 2 formas, una activa y otra inactiva, que son interconvertibles por modificación covalente de sus estructuras catalizadas por otras enzimas, denominadas enzimas moduladoras. Tal modificación suele consistir en la adición o eliminación de un grupo químico esencial para la catálisis, de manera que la enzima modulada se active cuando está unida a este grupo y se inactiva cuando se elimina de este. A mí me corresponde hablarles sobre la pregunta 19. Bueno, pues decimos que la actividad enzimática se puede inhibir, es decir, reducir o sintetizar la actividad enzimática o catalítica de las enzimas específicas. La inhibición puede ser irreversible, que el inhibidor se une covalentemente a la enzima, casi siempre en el grupo de la cadena lateral del aminoácido, en el foco activo. También puede ser reversible, que es la inhibición de la actividad enzimática, se une con el proceso de una importancia biológica, que muchos caminos metabólicos son regulados a través de la inhibición selectiva de una o más enzimas que lo componen. También podemos decir la inhibición no competitiva, que el inhibidor se combina con la enzima en un lugar en el foco activo, tanto como el enzima sustrato se forma. Y también por último ya tenemos lo que es la inhibición incompetitiva, que al inhibidor se combina solo con una enzima sustrato más con otra enzima.
Objetivo número 20. La desnaturalización enzimática es un cambio en su estructura química, en donde sus propiedades nativas se pierden y se adquieren nuevas propiedades. Puede ser reversible o irreversible. Es reversible cuando el inhibidor compite con el sustrato por el sitio activo y es irreversible cuando el inhibidor no compite con el sustrato por el sitio activo. Si el inhibidor gana el sitio activo, la enzima pierde su función biológica, tal como la síntesis, hidratación, hidrogenación, deshidrogenación y catálisis. Una desnaturalización enzimática es cuando se pierde su estructura terciaria, que es la que en definitiva le da su función a la enzima. Si no hay estructura, no se forma el sitio activo y la enzima no tiene actividad alguna. Los agentes, tanto físicos o químicos, pueden causar una desnaturalización enzimática. Entre los más comunes podemos mencionar la temperatura, el pH o acidez, la fuerza iónica y la polaridad del disolvente, entre muchos más. Para concluir esta discusión, hablaré sobre los puntos más importantes de los cuales se hicieron esta presentación. Por ejemplo, tenemos el objetivo 17 que hablará sobre las trofoninas. En sí, las trofoninas sirven como para poder medir el daño del músculo cardíaco y así poder llegar a un mejor diagnóstico de un infarto. El objetivo 18 hablará sobre mencionar las clasificaciones, de la enzima, y habló mi compañero sobre eso y sobre cómo se clasifican las elostéricas, las moduladas covalentes, y también el objetivo 19 que hablaba sobre el proceso de inhibir una enzima y señalar los inhibidores importantes. Tenemos que estar el reversible, el irreversible, tenemos la inhibición competitiva, la inhibición no competitiva, la inhibición incompetitiva también. El objetivo 20 hablaba sobre la desnaturalización, pero la desnaturalización ¿en qué consiste? Pues nada más que el proceso de cambio químico que sufre una estructura y esto mismo se va formando para poder formar pliegues y hacer su forma en el espacio. Esa ha sido toda nuestra participación del bloque 5. Gracias, feliz día.